Bienvenidos y bienvenidas a La Cabaña Roja, un programa de podcast dedicado a la literatura infantil y juvenil escandinava, realizado por Gato Sueco Editorial y Letras Nórdicas, con la música de Christian Ruiz y la colaboración de Kulturrådet. ¡Te esperamos! Hola, somos Manuel y Janina de Letras Nórdicas. Y hoy desde Oslo, el primer episodio de La Cabaña Roja. La Cabaña Roja tiene una historia muy emocionante. Se trata de casas que le entregaban a los soldados, se trata de los techos de las iglesias y de estas nuevas construcciones de los reyes suecos. Se trata de un pigmento de una parte especial de Suecia que se llama Falun. Lo que pasa es que en el 1500 por ahí, el rey de Suecia decide que va a existir un ejército de soldados a los cuales les entrega una casa. Estas casas se llamaban soldator y no tenían ningún color por ese tiempo, pero se estaban por todas partes. Cada soldado tenía su soldator y su pedacito de tierra. Lo que pasa después es que los techos de las grandes construcciones de Europa se comenzaron a hacer con cobre. Y el rey sueco quería lo mismo. Así que la explotación del cobre dio la oportunidad de también encontrar un pigmento medio rojo que hizo que ese color, el rojo de Falun, fuera el color con que se comenzaron a pintar las casas importantes de ese tiempo. Las construcciones de los obispos, las construcciones que tenían que ver con el gobierno. Luego, más adelante, cuando se empieza a masificar un poco la producción, se empiezan a pintar también las partes que daban al camino real, para mostrar que quizás uno tenía un poco de dinero. Estas casas que estaban por toda Suecia, estas casas de madera, estas cabañas, que todavía no eran rojas. Y luego, ya más tarde, acercándose quizás en 1800, por ahí, casi todas las casas se pintaron de rojo. Y así, esta cabaña roja, cuando los suecos se comienzan a ir a la ciudad, pasa a ser las casas de campo de los suecos. Una casa que los hace recordar esa Suecia rural, esa Suecia de tusilagos, de hierba bajo los pies desnudos, de un caminito para ir a bañarse en un laguito. Esas cosas, esa niñez tan especial, tan cerca de la naturaleza, que claro, se representa en los libros para niños de la literatura infantil sueca. Y ese es La Cabaña Roja. Pero hay un detalle muy importante que les quisiera contar. Hay un proyecto que ya está hecho, en donde han mandado una pequeña cabañita roja a la Luna. Así que cuando miren la Luna, en el hemisferio norte de la Luna, por supuesto, desde ahí hay una cabaña roja que se puede ver. Y es en esas cabañas rojas donde probablemente la mayoría de los suecos en su infancia tuvieron acceso a libros con historias como las historias escritas por la muy internacionalmente conocida Astrid Lindgren. Todos conocemos Pippi Calzas Largas, conocemos Miguel el Travieso y Ronja, hija de bandolero. Astrid Lindgren marca un hito en el desarrollo de la literatura infantil sueca y escandinava. Es a partir de ella que las historias se cuentan desde la perspectiva del niño o la niña. Pero desde entonces, la literatura se ha venido desarrollando de tal modo que la ilustración, y por qué no decirlo, también el artefacto libro, son lenguajes que se suman para contar una historia. Hoy en día tenemos grandes exponentes de este tipo de literatura, entre ellos de quien hablaremos hoy, ni más ni menos que de Eva Lindström. Eva Lindström nace en Västerås, Västmanland, a más o menos una hora al oeste de Estocolmo. Es una ilustradora y autora de libros para niños, y hoy ocupa la silla número 14 en la Academia Sueca de Literatura Infantil.
Estudió en la Escuela de Arte de Västerås y luego en Konstfack, prestigioso colegio superior de arte en Estocolmo, de larga tradición y conocido por profundizar con la experimentación del uso de materiales. Ha sido inspirada, entre otros, por las ilustradoras Ilon Wikland e Ingrid van Niemann. Ha colaborado con la revista para niños Kamratposten de Dagens Nyheter, importante diario sueco, y ha hecho 3 películas animadas, además de ilustrar a otros autores. Recibe la placa Elsa Beskow en 1995, el premio al libro ilustrado del año en 2018 y ha sido nominada 11 veces al premio August, ganándolo junto con Ellen Carlson en 2013, con el libro Snöret, Fågeln och jag. En el año 2022 recibe el prestigioso Alma, el premio más importante a la literatura infantil del mundo, el premio a la memoria de Astrid Lindgren. Eva Lindström ha sido traducida a muchos idiomas, entre otros el castellano, el español. Y para saber más de eso nos vamos directamente a hablar con los que lo hicieron. Nos vamos a Madrid. El señor Lucas se estaba haciendo la cena. Una chuleta vuelta y vuelta, cuando de pronto la chuleta desapareció. Eva Lindström es capaz de mirar a la infancia con cuidado, desde la igualdad, sin dar un juicio de valor acerca de los personajes o de las historias que le suceden. Expresa de una forma muy poética y sutil las emociones que normalmente tienen los niños y los animales e incluso los adultos. Sus ilustraciones son muy particulares porque generan una atmósfera especial, no hay mucha intención de relatar exactamente lo que está sucediendo, sino de atrapar al lector con esa atmósfera. Estas son algunas de las razones que nos llevaron a editar y publicar, gracias a la ayuda de la Comisión Europea, los libros de Eva Lindström, Kanika y el señor Lucas y No me gusta el agua. Además de gracias a esta subvención, este tipo de libros no serían posibles si no fuera por la ayuda de los traductores. En nuestro caso, Elda García Posada, que está con nosotras aquí, es una de nuestras traductoras, bueno, ya de cabecera. Ella ha traducido más de 40 libros de autores suecos, noruegos y del inglés, entre otros a Selma Lagerlöf o Astrid Lindgren. Y además es profesora en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, Jesús y Maestro, en donde nos encontramos en este momento. Y le hemos pedido que venga para ayudarnos un poco a deshilachar el texto de Eva Lindström y hablar un poco de la traducción. Me gustaría preguntarte, antes de nada, con tu experiencia de traducción previa y con todos los libros que has traducido, un poco qué crees que significa para el público de habla hispana, el público español y de Latinoamérica, que pueda llegar a ellos los libros de Eva Lindström, que son muy particulares. Pues sí, es verdad que, bueno, lo que estábamos hablando antes, que son ya particulares las ilustraciones, ¿no? Que son a lo mejor un poco distintas de otros álbumes infantiles. Sobre todo a mí me gusta muchísimo la paleta de colores que utiliza, bueno, especialmente en Kanika, el señor Lucas, pero no me gusta el agua también, o sea, a pesar de que este tiene un poco más de colorinchos, pero sigue siendo bastante suave, predominan mucho los ocres, algún color así pastel, no sé, y lo que decíamos que tiene además a veces páginas solo con color, casi solo con color, o sea, no es tampoco muy prolija en detalles, pero eso contribuye a crear la atmósfera que tú decías, que es una atmósfera muy intimista. Muy... De hecho es muy curioso en No me gusta el agua que todo es más o menos en tonos marrones hasta que llega la nieve, que es el momento en el que él es más feliz y ese que de pronto se vuelve todo como que baja un poco, ¿no? La intensidad. Yo creo que eso también es, es interesante. Pero sobre todo es el tema eso de que independientemente de los colores que utilices, que están siempre como en unos matices muy suaves, ¿no? Que contribuyen pues eso a crear una atmósfera muy intimista, muy cercana. Entonces, no sé, no creo que se dice que a los niños hay que cogerlos por los colores vivos, pero no tiene por qué ser así. No, de hecho yo creo que sus reacciones son siempre positivas
aunque realmente me parece casi como una preparación para que los niños se acerquen al mundo del arte o que puedan conocer otro tipo de estéticas, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Y bueno, y luego lo que comentábamos antes, que los textos son también muy intimistas, se enfocan más en los sentimientos, en las emociones de los personajes y no tanto en acción. Sí. Y eso es algo con lo que también los niños se identifican, porque al fin y al cabo pues los niños son sentimiento puro, ¿no? Son totalmente de acuerdo. Emoción pura, o sea que, es verdad. No sé, es una autora muy interesante, la verdad. Es verdad. Y bueno, me gustaría preguntarte un poco acerca de los retos y las dificultades, aunque algunos los vivimos así en conjunto, porque una de las cosas que nos gusta de trabajar juntas es que, bueno, la traducción por supuesto es tuya, pero luego surge una conversación interesante con la parte de edición. Sí. Y nos gustaría que nos contaras para que la gente conozca un poco los retos, ¿no?, de haber traducido. Pues fíjate que en principio son textos que son libros los que dices, bueno, hay poco texto, aparentemente sencillo, no, esto no puede ser muy difícil, pero es verdad que esa sencillez es solo en apariencia. Claro. Porque luego hay también que ser muy preciso con el texto. A veces el sueco es muy conciso, hay que interpretar un poco a veces lo que significa una determinada interjección, ¿no? Claro, muchas veces cuando los hablantes de lengua castellana utilizamos muchas palabras, los suecos a lo mejor con un hoy. Sí, claro, es súper difícil llevar eso luego entonces, tiene su cosa, y además más en un álbum que tampoco te puedes pasar de extensión del texto y eso, ¿no? Pero bueno, y es cierto que bueno, la traducción es mía hasta cierto punto, porque es verdad que luego hay tantas ideas que aportáis vosotras y eso. Por ejemplo, el mismo título de Kanika y el señor Lucas es en realidad más aportación vuestra que mía. Bueno, fue un poco construcción conjunta, porque es verdad que tú dijiste bolita, ¿no? Y a partir de ahí llegamos a Kanika un poco porque Elena comentó que bueno, el sonido era más... Sí, efectivamente. La verdad es que el título en sueco es un poco soso. Bueno, no es que sea soso, es que a veces las expresiones o los títulos en sueco nos parecen más sosos. Incluso la forma de expresarse sueca, ¿no? Porque nosotros somos como siempre más floridos y más tal, ¿no? Entonces el título en sueco es simplemente el perro del señor Lund, nada más, ¿no? Ni siquiera dicen señor ellos, ya sabes que la sociedad sueca es muy igualitaria y ya no tienen títulos ninguno, ¿no? Y el nombre del perro o la perra, que es, yo creo, es perra, ¿no? Al final, bueno, nosotras tuvimos que decidir que fuera perra. Sí, yo creo que sí. Que porque pusimos Kanika, ¿no? Al final fue... Yo creo que también. No sé si lo dice en algún momento, si utiliza el pronombre femenino, no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, pues sí, puede ser perfectamente una perrita, ¿no? Sí. Y se llama Kulan en el original, que sería como bala. Y bueno, pues como vemos, es así una perra regordeta. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió Bolita porque yo tuve un gato que estaba también regordete, yo le llamaba Bolita. Y lo del señor Lund, digo, bueno, a ver si se me ocurre algún nombre que también empiece por LU y algo así, para que sea parecido, pero no mantener el nombre sueco, que a lo mejor a los chavales pues les extraña un poco, ¿no? Y nada, y entonces, pues eso, no sé, creo que fue Elena, ¿no?, que dijo, pues podríamos poner, el señor se podría llamar Lucas, que me parece fenomenal, y Kanika en lugar de Bolita, porque claro, así hay una aliteración, así que me parece muy buena idea, la verdad. Sí, además yo creo que ese aspecto regordete tiene que ver también con su carácter, ¿no? Como un poco perezosa. Muy pachorrona. Exactamente. Sí, como diríamos en castellano, muy pachorrona. Me gustaría que comentaras también, porque una de las cosas que me gustó mucho de la traducción, en el caso de No me gusta el agua, eran las dificultades de lo de los ríos, todas esas... Pero en el caso de Kanika, a mí me gustaba que habías añadido como interpretado ese toque así divertido, ¿no? De cohete, de más llena que una ballena, que a mí me resultaba muy divertido. Sí, porque hay bastantes expresiones así coloquiales, efectivamente, como decía...
Dice, por ejemplo, cuando le ha dado ya de comer su dueño, dice "yo met som en plet", que es una expresión sueca que rima y que podríamos traducir, pues estoy más llena que una ballena. O luego, por otro lado, que hablaba, bueno, aquí decía simplemente una luna cuando su dueño se va a buscarle la luna, porque a ella le gusta tanto y su dueño haría cualquier cosa por ella. Sí. Y entonces ella dice que era una luna corriente, sin más. Ah, bueno, y cuando él construye el cohete para ir a la luna, también dice que era un cohete normal, un cohete corriente. Y bueno, es verdad que yo habría querido poner corriente y moliente, que es una expresión preciosa, muy castellana, pero muy de aquí, es verdad. Pero es verdad que no sabíamos si a lo mejor en el resto de países hispanohablantes iba a tener mucha acogida, ¿no? Eso es algo que a veces me da pena, porque claro, a veces hay que sacrificar cosas, ¿no? En aras de... recuerdo, por ejemplo, en el libro de las piratas, que no es de Eva Lindström, pero es un libro precioso vuestro también, que en un momento hay una escena muy divertida en que las piratas se bañan desnudas en el agua. Claro, a mí me habría gustado poner nadan con el culo al aire. Sí. Pero ¿qué ocurría? Que comentamos que en muchos países hispanohablantes la palabra culo es malsonante. Sí, es malsonante, es cierto. Para nosotros no lo es, para nosotros ya se ha transformado en una palabra totalmente... No, y de hecho no tiene ningún... Claro. A los niños se les dice, ¿no? Sí, claro. Culo, culete, efectivamente. No tiene ningún... Y bueno, y entonces al final pues siempre hay que sacrificar algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No pasa nada por eso. Sí, yo creo que al final el resultado, pues efectivamente tiene ese punto así divertido. Y en el caso de No me gusta el agua, pues un poco la dificultad de... Yo recuerdo que hablamos acerca del nombre de Alfred, porque habíamos intentado que buscábamos que se parecieran sin romper mucho, que eso es una cosa que solemos hacer contigo, sin que cambien mucho del original, ¿no? Para que no sean muy distintos. Y recuerdo eso, todos los nombres relacionados con el agua, que claro... Sí, efectivamente, hay una enumeración de los distintos cursos de agua o masas de agua, ¿no? Porque, claro, los suecos tienen muchas palabras para río. Claro. Según que sea un río internacional o un río sueco, cambia la palabra, y luego pues están los ríos más pequeños, es verdad que nosotros tenemos arroyo, riachuelo, y bueno, pues sí, yo tiré un poco de todo eso, ¿no? Claro, seguramente hay más riqueza de vocabulario en algunas cosas relacionadas con la naturaleza que a lo mejor en castellano. Sí, eso sin duda. Claro. Eso sin duda. Bueno, de hecho, aquí no nos ha pasado, pero otras veces ellos están muy acostumbrados a nombrar a los árboles y las plantas por su nombre real, y para nosotros en realidad existen solo pino, palmera y poco más, ¿no? Eso ya de la acacia, el roble. Sí, es como que ya tienes que ser un experto de árboles. Claro. Y bueno, alguna cosa hay que también está muy relacionada con la cultura sueca, como por ejemplo el Plaskdam, ¿no? Donde se bañan los niños en un momento determinado, que literalmente es un estanque para chapotear. ¡Ah, qué bueno! Que es una especie de estanques que hay en los parques públicos para que los niños se peguen un remojón y chapoteen. Claro. Eso aquí no lo tenemos, claro, que al final dijimos la piscina del parque, que viene más o menos a ser eso. Pero claro, es verdad que sí, que a veces nos ha pasado también con otros libros que hay algunas cosas que son difíciles de encontrar el equivalente, eso es porque no existe. Porque a lo mejor no lo hay. Eso es. Bueno, pues esto es todo. Como hemos hablado un ratito con Elda acerca de la traducción, yo quería darle las gracias por su colaboración y estoy segura de que volveremos a hablar porque ella es nuestra, como os he dicho, nuestra traductora de cabecera, y tenemos libros tan estupendos como estos de los que comentar y hablar cositas. Pues nada, muchas gracias a vosotras, es un placer siempre trabajar con Gato Sueco, y efectivamente que sean muchos más libros, tanto de Eva Lindström como de otros autores, y muchas gracias a vosotros. Me llamo Alfred y no me gusta el agua. A la porra la lluvia, los lagos, los charcos, los mares, las acequias, los océanos, los pantanos, los estanques, los ríos, arroyos y riachuelos.
Hola amigos y amigas de Letras Nórdicas y Gato Sueco Editorial. ¿Qué tal, Manu? Hola, ¿cómo estás, Janina? Súper bien aquí en esta primavera osluensis. Lindo, ¿no? Con sol en el parque, Sí, genial. fantástico. Mm. Y bueno, acabamos de escuchar la entrevista que le hace Gato Sueco Editorial a la traductora de Eva Lindström, el Elda García Posada. Mm. Muy interesante, ¿no? Porque la traducción de los libros de Eva Lindström presenta desafíos muy particulares, entre otras cosas, porque los textos son muy, muy concisos, ¿no? Sí. No, yo creo que ellos dejan bien claro o sea, cómo fue ese proceso y muy interesante escucharlos Sí. y ahora vamos a dar quizás nuestra opinión de letras nórdicas sobre este magnífico trabajo que Lindström nos entrega, ¿no?, a través de sus libros. Exactamente. Bueno, decíamos también hace un rato, fuera de cámara, que Eva Lindström cuenta más con la ilustración que con las palabras, Sí, ¿no es así? sí es así, ¿no? Yo he estado revisando varios libros de ella Ujú. y me doy cuenta de que, claro, la ilustración viene primero, ¿no? Lo dice ella también en algunas entrevistas. Así es. Sí, claro. Y la ilustración eh, crea un universo en cada libro, podría decir yo. Entonces, Ujú. porque cada libro de Eva Lindström, si nosotros empezamos a ver, tiene su paleta de colores, tiene su Claro, forma claro. de narrarnos la idea, ¿no? Hay cosas, claro, que no se repiten, pero que son una especie de común denominador, ¿no? Mm, Como el espacio que existe sí, entre lo que aparece en los dibujos. sí, son eh, muy espaciosos, ¿no? sí, tiene mucho Ah, espacio. Esos colores pasteles quizá, mm. o ocres también que aparecen, dependiendo de qué libro. Eh, Dependiendo de la historia, ¿no? Porque sí, crea como una atmósfera en torno a la historia. claro. Ujú, Hay un libro, por ejemplo, del bosque, ¿no? Entonces los colores son como verde, ocre, dibujos muy simples mm, también que te van contando una historia eh, que creo que los niños la reconocen mucho más que uno, ¿no? Porque es claro. como más o menos como ellos se imaginan quizás a los animales o como ellos mismos los pueden expresar dibujando, ¿no? Mm, mm. Entonces eso para mí es genial. Sí, bueno, Manu, tú creciste un poco en Suecia, así que Mm. tienes una experiencia de primera mano a mi gusto, ¿no? Sí. Eh, ¿Dónde ubicaríamos a Eva Lindström en la literatura infantil escandinava, a tu gusto o en tu opinión? Sí, o sea, a En mi, tu corazoncito. en mi corazón de sueco adoptado, por decirlo Ajá. así. Bueno, yo la pondría como un exponente de la forma más reciente, más moderna de Ujú, la literatura infantil, en donde se junta, como dijimos anteriormente, el libro como artefacto, ujú. la ilustración como algo muy importante, hay una simbiosis Así importante es. Ujú. que se comienza a crear, bueno, que yo diría que comienza un poco con Astrid Lindgren, ¿no? Con los libros de Pippi, en donde el Claro. dibujo va más dirigido al niño. Y, así que como algo bien moderno, ¿no? Sí, bueno, y hay otros exponentes también de este tipo de literatura en los últimos tiempos, ¿no? Sí, yo te diría que podríamos hacer una línea temporal, ¿no? Ajá. Claro, A partir de Astrid Lindgren. partiendo desde Astrid Lindgren, Ujú, quizá se podría ir más atrás también. La ilustración en los libros suecos aparece con Elsa Beskow, en donde ujú. esto, digamos, a principios de 1900, que son ilustraciones que incluso a veces se muestran en museos, eh, que han pasado a ser parte de un imaginario sueco, bueno, el imaginario sueco infantil, ¿no? Ajá. Entonces esa tradición ya empieza por allá. Después, quizás con Astrid Lindgren y ilustradoras como Ilum Wikland y Niemann. Ujú. También los libros de Astrid Lindgren, que son libros más largos, como Los Hermanos Corazón de León, Ronia. Ronia. Ujú. Esos libros son ilustrados de una manera con un ilustrador, y después los libros de Pippi, que son ilustrados por otra persona, que también son donde quizás son más abstractos, ¿no? Y más dedicados al niño. Sí. Y luego, si seguimos más adelante, hay una serie de libros importantes en Suecia, que son los libros de Alfonso Åberg, Ujú. eh, de Gunilla Bergström,
en donde el niño ya, digamos, pasa a ser en el dibujo, ¿no? No caricatura, ¿no? Pero un dibujo que quizás hubiese sido pintado como un niño y muy reconocible. O sea, es un libro que tú vas y lo ves ahí en cualquier parte y ya sabes que se trata de ese libro. Así es, Claro, y sí. ahora, o sea, y eso también es interesante con Eva Lindström, ¿no? De que los libros de ella también son reconocibles. Quizás no porque son iguales, pero hay algo que los hace Que reconocibles, los, ¿no? claro, tienen como un denominador común, ¿no? En Sí, su tienen, manera de ilustrar, justamente. la intención con la ilustración, ¿no? Una ilustración que cuenta mucho. La ilustración cuenta Ujú. muchísimo. Y como decíamos al principio, Eva Lindström comienza siendo ilustradora. Mm, Ella estudia arte, sí. hace incluso, no caricaturas, pero hace cómics, Comienza ilustrando para otras escritoras. claro. Mm. Y de ahí, digamos, ella empieza a escribir. Y claro, no sé, o sea, la literatura es tanto, ¿no? Nosotros hemos hablado a veces que la literatura no son solamente las letras, sino todo es literatura, como dijo algún famoso por ahí. Así es, Ya, todo es literatura. claro, La vida es la literatura. vida es literatura. Sí, no, muy interesante también otro aspecto de las historias que Mm, cuenta Eva Lindström, ¿no? Que los finales son normalmente abiertos. sí, No es una historia cerrada que así empieza y tiene un tan final, ¿no? claro. Sino que queda mucho a la imaginación del niño. O sea, el niño o la niña se va a imaginar cómo sigue esa historia, Sí, ¿no? eso es bien interesante, porque las historias tampoco, o sea, no es que suceda tanto en los libros, ¿no? Además, Claro, es muy cotidiano, sí, ¿no? es muy cotidiano, se trata del día a día del niño. Hay algunos libros que o sea, todavía no están traducidos, pero voy a contar un poquito sobre Sí, ellos dale, también, ¿no? eso me parece muy interesante. Hay un libro que se trata de que se desaparecen los gorros. Ah, Claro. sí, genial, La, sí, la paleta te da la impresión de que es invierno, porque es una paleta con colores un poquito más fríos, claro. siempre estas acuarelas bien rellenas, ¿no? Mm, Pero, y por todo el libro tú sientes como que hace un poco de frío, ¿no? Y al final aparecen los gorros y eso es todo lo que pasa. Se claro, desaparecieron en una escuela y después volvieron a aparecer. claro. Y el de la oveja también es Ah, interesante, claro. Ese muy ya como lindo, el del, lindísimo. sí, el de la oveja, hay una oveja que se escapa Sí. y se escapa y ella le quiere contar a un animal del bosque, ¿no? Mm, Una especie de marmota o algo así, ¿no? Le quiere contar que ella se escapó, ¿no? Pero claro. claro, los del bosque no saben qué significa escaparse. No, así vivir al aire libre como que Claro, claro. no da para Ajá. escaparse. Sí, no, es genial. Y bueno, el libro que tradujo Gato Sueco, Ujú. que también es lindísimo. Este, Ese, claro, las ilustraciones son muy lindas. hermosa, sí. Claro, y ahí ves también esos espacios grandes que ella pone, esas pistas, ¿no? Que te van contando que Sí, quizás algo o un sentimiento o que está pasando. Y claro, es un libro que se trata de una persona que le quiere hacer algo lindo por una persona que quiere. claro. Sí, en realidad no digamos más No, para no, que la gente lo vaya a comprar, ¿no? para que lo lean. Claro. Los libros están escritos muy para el niño, ¿no? O sea, desde la perspectiva del niño o la Mm, niña sí, y para ser en realidad leído por el niño y la niña. O sea, eh, bueno, por los adultos también, claro. ¿no? Pero que no sea el adulto el que elija un poco, sino el niño. Claro, sí, no, es interesante lo que dice ahí Janina, porque ahora, al menos aquí en Escandinavia, Ujú. para aprender a leer, ¿no? Se usan mucho estos libros de literatura con mucha ilustración, con Sí. temas abiertos, no solamente temas difíciles, sino temas abiertos. Ujú. Entonces, a través de la ilustración, también los niños pueden primero entrar viendo los dibujos, ¿no? Mm, Y haciéndose una especie más o menos de qué se trata, qué puede haber pasado aquí, oye, ahí hay un hueso, ¿qué será? ¿Habrá algún perro? ¿Algo se esconde? ¿Una puerta abierta? Todas esas cosas se usan para empezar a hacerse una idea de lo que pasa. Y luego leyendo se complementa. Y eso claro, se está usando mucho ahora en la literatura, en la escuela, para aprender a leer, ¿no? genial. Claro, y se enseña, o sea, se capacita a los profesores para usar los libros de esa manera. Y son este tipo de libros, libros Este tipo de sí, libros, sí. con ilustraciones, con textos
que son fáciles de analizar también desde una perspectiva de lenguaje, y todo eso es una cosa muy interesante. Así que se puede leer, el niño lo puede leer, los padres lo pueden leer junto con los niños. Y hasta que deberían. Sí, se debería, ¿no? O sea, es un artefacto, una herramienta, diría yo, muy buena, ¿no? Para irse por otro camino lejos, quizás un poquito apartándose un poco de este mundo tan digital, tan de iPad, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Bueno, estamos hablando de Eva Lindström, una autora que reúne varios lenguajes en un solo artefacto llamado libro, ¿no? La ilustración, la creación de una atmósfera determinada, palabras, por pocas que sean, hay palabras también en su forma de relatar una pequeña y simple historia que se profundiza a partir de cómo lo interpreta o lo lee el niño o la niña. Bueno, nos quedaría contarle a nuestros, ahora no solo auditores, sino que además espectadores, ¿por qué recomendamos a Eva Lindström? O sea, podríamos recomendárselo a los adultos. Mi punto de vista es que el libro en sí es una obra de arte, ¿no? Los dibujos, los colores, tienen un peso artístico muy, muy, muy interesante. Y cuando yo los empecé a leer, me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Y mientras más los empecé a ver y más me empecé a meter en el libro, me di cuenta de que, claro, aquí hay un trabajo y una... no solamente un trabajo, sino hay una trayectoria. Claro. Así que por eso para los adultos, ahora para los niños, porque yo creo que los niños al final, después de haber leído, ellos pueden resumir y decir, este libro se trata de esto y de esto. Exacto. Y claro, o muy sea, interesante. Ellos recontar, ¿no? Ellos pueden recontar el libro y tener, digamos, una percepción más rica del mundo después de haberlo leído. Hermoso, muy hermoso. Sí. Por eso recomendamos la lectura de los libros de Eva Lindström, traducidos al español por nuestras amigas de Editorial Gato Sueco. Sí. Y con esto yo creo que estaríamos redondeando. Vienen nuevos programas donde vamos a poner el foco en los distintos temas que se tratan en la literatura infantil sueca, en este caso. Y bueno, con eso pienso que ya estamos a punto de terminar para seguir disfrutando este día tan primaveral desde la ciudad de Oslo. Sí, muchas gracias, Janina, y bueno, hasta la próxima. Y gracias a ti también, Manu, y hasta la próxima. Chao. Chao. Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos. Hasta el próximo programa de La Cabaña Roja. No queríamos hacerlo sin antes recordaros que este podcast es una colaboración entre Gato Sueco Editorial y Letras Nórdicas, con la ayuda de Kulturrådet y la maravillosa música de Christian Ruiz. Os esperamos en el próximo programa. Hasta pronto.